Corta porque tengo que ¿Qué irme al tal? aeropuerto. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a esta nueva ¿Qué edición tal? de Ves Cable a través del programa Política y Poder. Vamos a llevarlos a todos ustedes en estos momentos la mejor información, el análisis político de lo que en estos instantes está ocurriendo en el país y más aún en esta coyuntura social que terriblemente termina abonándose con una moción de vacancia presidencial. Patricia Chirinos ha mencionado ya que tiene las firmas suficientes para que pueda presentar la moción, pero también se entiende que hay procedimientos parlamentarios que tendría que aprobarse para que se debata la moción y así también posteriormente se defina o no la vacancia presidencial. 52 votos es lo que se estima se necesita para el debate de la moción, solamente 26 para admitirla a esta y por lo menos 87 votos para que se defina si es que el presidente Pedro Castillo se queda o se va de Palacio de Gobierno. Ese es el nuevo escenario que tenemos. Además, dentro de esta incertidumbre, termina siendo abonado por la decisión del Ejecutivo de disponer el cierre de 4 actividades mineras en Ayacucho, que según la versión de Palacio de Gobierno ya tienen un plan de cierre establecido de forma progresiva y que no se trata de un acto arbitral, como se viene denunciando desde diferentes sectores políticos, así como también desde diferentes instituciones económicas o empresas privadas, gremios empresariales. Según señala el ministerio que preside, la PCM, que preside Mirta Vázquez, no se trata de ningún acto arbitrario, toda vez que solamente se está ratificando los planes de cierre establecidos por las 4 empresas mineras que van a tener que cerrar sus actividades de forma progresiva hasta dentro de unos años más. Sobre ese tema y otras coyunturas políticas hablamos rápidamente con el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, a quien le damos la bienvenida. Doctor Andrés, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarlos. De igual manera, por favor, coméntenle, quiero comenzar antes de la vacancia por ese tema de las actividades mineras. 4 actividades mineras A ver, cerradas en Ayacucho de forma progresiva, según anunció la PCM. bueno, llama la atención que la primera ministra, que es conocida antiminera, eso lo dice todo el mundo, y hemos visto además actividades suyas en muchos momentos pidiendo el cierre de minería o simplemente las quejas sobre las extracciones mineras, etc. Entonces, una persona de esa trayectoria, de esa conducta, de esa posición, que ella misma anuncie el cierre de 4 mineras es altamente sospechoso. Claro, ella ha buscado ahora la excusa de que ya se van. Sí, pues, pero que lo anuncien los que se van, no los que quieren que se vayan. Yo creo que ahí hay una interpretación clarísima de que esta señora evidentemente ha hecho todo lo posible para que se vayan. Ahora bien, yo creo que la minería hay que cuidarla en todo sentido, hay que regularla, hay que vigilarla, hay que hacer que hagan una actividad de acuerdo al ambiente, no malogren el medio ambiente y que respeten, por supuesto, los derechos de las comunidades vecinas. En eso estamos de acuerdo. Pero que la jefa, bueno, no es jefa de gobierno, pero la jefa del gabinete, digamos, anuncie ella personalmente, me parece que es contraproducente. No da confianza a los inversionistas ni a los que creen en la propiedad privada. Eso me parece que es fatal. Ahora bien, lo que sí me llama la atención es que a raíz de estos incidentes ella no haya tenido una palabra de condena a la violencia y al saqueo y al incendio de propiedad privada. Eso sí me preocupa mucho más de lo que ella puede haber dicho, anunciado a medias o interpretado de diferentes maneras. Pero lo que sí es claro es que ella no ha condenado. O sea, en el lugar de los hechos va a anunciar que se van, pero no va a anunciar que también llegará a la justicia para saber qué cosa pasó allí y por qué turbas desenfrenadas pueden incendiar, quemar, liquidar propiedad privada impunemente. Eso es algo que tampoco se puede aceptar, sea minería o sea cualquier cosa. Pero ahora, ¿qué significa para usted como político? ¿Qué significa el hecho de que en esta mesa de diálogo instalada hace unos días, donde se anunció el cierre de estas 4 actividades mineras de Apumayo, Pallancata, Inmaculada y Breapampa, son las que van a cerrar por lo menos hasta el año 2025, pero que no hayan estado ninguna de esas empresas mineras, ningún representante del sector privado,
porque termina siendo de una u otra forma el afectado. Y según se estima, serían por lo menos 57,000 los trabajadores que quedarían en la calle. Bueno, por eso mismo, es sospechoso que ella haga el anuncio sin eh, eh, la colaboración o el apoyo o la asistencia de los interesados directamente. No hemos escuchado a los interesados. Hay por allí un aviso de uno de ellos que contradice totalmente a las expresiones de la señora Vázquez. Entonces, evidentemente, este tipo de cosas llama la atención. Y hay un sesgo antiminero, es evidente. Yo creo que la minería debe pagar más impuestos, creo que la minería debe ser regulada, vigilada. Yo creo que hay que hacer una serie de cosas. Yo creo que, personalmente, creo que deben pagar sobre ganancias también. En fin, todo eso lo creo. Todo eso se puede hacer, se puede conversar. Creo, además, que el canon hay que repartirlo físicamente entre las personas directamente involucradas en esa actividad, las comunidades involucradas. Yo creo sí. Pero lo que Mirta Vázquez está haciendo va en el lineamiento, imagino, de lo que dispone el presidente Pedro Castillo. Bueno, eso se supone que sí. O sea, yo no creo que haya un primer ministro que actúe a espaldas del presidente de la República, ¿no? Es difícil creer eso, ¿no? Es muy difícil. Claro, lo que pasa es que el presidente de la República, como no habla, solamente da algunas peroratas cuando viaja al interior del país, pero que no habla, y las peroratas son contraproducentes, asustan a la gente, desconciertan a la gente, y salvo cuando lee el discurso, en el caso de Cade, que lo leyó muy bien y que dijo cosas más razonables. El asunto es al qué castigo escuchamos o le damos la atención, al silente, al que habla leyendo en foros o al importantes, que habla en un meeting, o el que habla en un meeting encima de una plataforma portátil, digamos, ¿no? Claro, ese es el problema, porque, por ejemplo, usted nos hace recordar el tema del CADA de hace solamente unos días, y hay un recuento de lo que dijo el presidente Pedro Castillo en los últimos meses desde que asumió el mandato. Por ejemplo, en Washington aseguró que su gobierno va a incentivar la minería. En el Consejo Nacional de Trabajo que ha sido solamente hace una semana, ha garantizado la seguridad jurídica. En el último cadre ejecutivo, hace casi como 5 días, señaló que va a promover la inversión privada, pero tenemos otras acciones realmente que se están ejecutando en estos momentos en el gobierno. Esta situación, y con esto paso al ambiente político, esta situación ¿tiene alguna justificación para que se pueda promover una vacancia presidencial hablando en frío, en blanco y negro? No, yo feliz con que el señor Castillo deje de gobernar, porque finalmente no está gobernando, está en palacio, pero no está gobernando. Está en un palacio de desgobierno, no un palacio de gobierno. Entonces, yo creo que hemos elegido mal y la vamos a pasar muy mal con un presidente que no tiene capacidad para gobernar. Pero la Constitución habla de incapacidad moral, no de incapacidad de gestión. En la Constitución habla de incapacidad, se puede vacar al presidente por incapacidad moral, no por incapacidad de gobierno, incapacidad administrativa, incapacidad para gestionar, incapacidad para administrar. Para eso, no, lamentablemente no. O sea, yo soy riguroso defensor de la Constitución en toda su letra y en su espíritu. Y nunca se habló de que tú podías vacar a un presidente por incapacidad o por ignorancia para poder gobernar. Entonces es así. Ahora, si el presidente se da cuenta que es un incapaz y que no puede gobernar, debería renunciar. Sería un acto de sabiduría, ¿no? Y de inteligencia y de responsabilidad hacia el país. Pero él ha dado una respuesta contundente el día de ayer en Cajamarca, otra vez en un meeting, en la cual mencionó que personas que ganaron por 2,000 a 3,000 votos son los que quieren acabar con este gobierno que ha sido elegido por millones. Bueno, pero el tema no es ese, ¿no? El tema no es ese, porque él también ha ganado por 40,000 votos y tampoco puede imponer su voluntad a 30 millones de peruanos, y ganó por 40,000 votos. Y lo que hay que recordarle al presidente es que su bancada, su partido, su candidatura ha sido el motor, la locomotora de una bancada que ha sacado menos de 11%. Entonces, él tampoco puede pretender decir o hacer que porque tiene 11%,
puede imponer su voluntad. Eso tampoco, ¿no? Pero, a ver, quiero irme al lado del pensamiento Castillo, del presidente Pedro Castillo, porque también lo que la víspera mencionó es que su gobierno ha sido elegido para hacer reformas y cambios profundos en la sociedad, para que se pueda atender directamente a la población más pobre, porque no puede haber justicia social si es que la riqueza económica no beneficia a la población pobre. Entre otras cosas ha mencionado. Le está costando, ¿no cree usted que de repente le está costando al presidente Castillo enrumbar su gobierno debido a las piedras que la clase política tradicional o la derecha le está poniendo en el camino y que lo están haciendo ver a él como el malo de la película, como el incompetente para gobernar? Bueno, yo creo que eso también puede haber algo, ¿no? Yo creo que puede haber un sector de la derecha o inclusive de la izquierda, caviar, etcétera. Algunos sectores diferentes, partes ideológicas del Perú que creen que es incapaz para gobernar. Hay mucha gente que cree que es así. Yo creo que eso nada tiene que ver con derecha e izquierda, es una realidad. El señor no sabe dónde está parado. Lo han dicho sus propios ministros. Ahora, eso es una realidad. Ahora bien, lo que pasa es que yo creo que hay dos actitudes ahí. Una cosa es saber que no tiene capacidad para gobernar, que yo creo que el 80 o 90% de las personas creen que es así. Y otra cosa es qué haces ante una incapacidad del presidente para gobernar. Otros creen, los más radicales, que hay que vacarlo. Bueno, pues esos son los más radicales, eso es cierto. Otros creen que no, que hay que iluminarlo, hay que ayudarlo, hay que mostrarle la senda correcta. Otros creen que hay que dejar y esperar. Otros creen que debe nombrar un gabinete de ancha base, de gente preparada, que pueda gobernar, y él un poco espectador de sus propios ministros. Bueno, pues hay varias posiciones, pero lo cierto es que ya casi hay una unanimidad que el señor Castillo no debió ganar. No debió ganar porque era el menos preparado de todos los candidatos, habiendo muchos candidatos poco preparados. O era el menos preparado o era el que mejor representaba el descontento social frente a la clase política tradicional. Bueno, también es cierto, también es cierto, también es cierto. Ellos más que todo, porque mejor representaba quizás también el antifujimorismo, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Hay que recordar que la gente ha votado básicamente contra el fujimorismo, sí, y eso le ha permitido a él, a Castillo, ganar. Yo le pregunto a usted y a nuestra gente que nos escucha, si en vez de Castillo hubiese sido cualquier otro candidato a quien se enfrenta a Keiko, ¿ganaba Keiko o no? Y según las encuestas, Keiko no le ganaba a ninguno. Exactamente. A ninguna candidatura, a nadie. Exacto. Sí, usted lo ha dicho. Como dijo en su momento Betsy Chávez, en una entrevista en el semanario Hildebrand, si le ponías una piedra candidateando con Keiko en la segunda vuelta, la piedra ganaba. Le llevaban en contra de Keiko Fujimori. Exactamente. Entonces, eso es lo que Castillo debe saber, que él no ha ganado por sus méritos, sino ha ganado por los deméritos de su opositor. Eso es lo que debe saber Castillo. Y parece que no lo entiende. Y sobre todo la gente que lo rodea. No, ganó Castillo, el gobierno es nuestro, y lo están saqueando. Porque hoy día, después de más de 100 días que ha pasado de gobierno, no vemos una lucha ideológica frontal. No. Acá vemos un asalto al poder, nada más. Claro, y el presidente, es cierto lo que usted dice, el presidente Castillo no entiende la fragilidad de esa votación que terminó recibiendo para que llegue a Palacio de Gobierno, pero ¿dónde queda, por ejemplo, la capacidad política del Congreso de la República? Le hago dos símiles con el tema Castillo. A Castillo lo quieren vacar por incapacidad de gestión, porque no existe, no le encuentro, yo tampoco personalmente, algún atisbo de incapacidad moral. Pero si, por ejemplo, Castillo habría hecho del avión presidencial un avión parrandero como Toledo en su momento, o Castillo presentaría públicamente a un hijo extramatrimonial como lo hizo Alan García con Pilar Nores en el estrado, sería causal suficiente para este Congreso de vacarlo. ¿Y por qué no pasó eso con Toledo y por qué no pasó eso con García? Primero porque no se había utilizado esa figura nunca, ¿no? Salvo el caso de Fujimori, que fue ya una cosa grotesca. Él se fugó y mandó su renuncia por fax. Pero es una figura que está vigente en el Perú desde hace 180 años y nadie la invocó. En el caso de Kuczynski ya fue invocada, sacada del cajón de los recuerdos, digamos,
y puesta en vigencia, y bueno, y después se ha manejado de esta manera, con Vizcarra, etcétera, ¿no? Un poco provocado por Kuczynski, un poco provocado por Vizcarra, pero quiero decirle también lo siguiente, ¿eh? No ha habido nunca en el Perú a un presidente que se le haya dicho que es coimero. En el caso de Vizcarra, ha habido tres declaraciones de colaboradores eficaces Sí. que han asegurado, ya una serie de cosas se sabían, pero que han asegurado que le han dado plata en un sobre a Vizcarra. Bueno, eso que yo recuerde, no ha habido nunca en la historia del Perú. Los han Claro. acusado a los gobiernos de una serie de cosas, pero nunca ha habido un testigo que ha dicho, yo te entregué la plata. Y en el caso de García, el señor Nava, ya muerto García, y el señor Atala, ya muerto García, declararon que le habían dejado plata, un sobre, qué sé yo, una mochila, ¿no? No, en fin. Pero ya muerto, y había dejado de gobernar años antes. Pero en este caso no. Este caso ha sido una cosa, y el caso de Kuczynski, que no hubo vacancia, hay que recordar, se debatió, pero no se aprobó, pero que no hubo vacancia, él mintió. Él dijo que no tenía nada que ver con Odebrecht y después salen facturas suyas de su empresa unipersonal cobrándole a Odebrecht por el tema de Olmos. Entonces, y sí, y hay que recordar que Nixon cayó por mentiroso en Estados Unidos. Entonces, son dos cosas diferentes. Es cierto que es un tema que nunca se ha aplicado en 180 años, pero también es cierto que nunca ha habido dos presidentes casi con las manos en la masa, ¿no? Claro, por eso no le puse el ejemplo de Navas, no le puse el ejemplo de Vizcarra, que era completamente evidente la inmoralidad que este personaje político tenía, y le puse en contexto dos actos políticos que no necesariamente revierten incapacidad moral. Por eso le decía, si Castillo o si este Congreso habría estado en el periodo de Toledo cuando se descubrió el avión parrandero y los whiskies que se reventaban en el avión, si este Congreso habría estado en el periodo de García, cuando García estaba dando a conocer a la opinión pública nacional e internacional que tiene un hijo extramatrimonial, capaz hubieran presentado sendas mociones de vacancia, porque a eso quiero llegar con la responsabilidad política en el manejo, en su conducción que tiene también el Congreso de la República que usted integró. Sí, claro que sí, el Congreso tiene mucha responsabilidad, mucha... y mucho que decir, y mucho que hacer. Finalmente es el primer poder de Estado para muchos juristas, ¿no? Ahora, hay que recordar que este Congreso es un Congreso de gente que recién empieza en la política, poco experta, gente que recién empieza a aprender el oficio, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Bueno, hace unos días precisamente conversaba con el congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, y me hacía esa referencia de que están en estos momentos aprendiendo. Eso no es una Claro. responsabilidad. Y Darwin es una buena persona y es un hombre que con mucha voluntad, pero ha llegado. O sea, el problema es que en política, como todo en la vida, tienes que hacer una especie de carrera, ¿no? Tienes que empezar a subir las escaleras poco a poco y sin saltarte en ningún piso, ninguna grada, ¿no? Ya, Entonces, pero a ver, ahora, ¿qué le decimos a la gente? Hace varios días conversaba yo con la población en otro medio de comunicación y, por ejemplo, la gente llama y reclama de que el Congreso no me representa porque no los veo preparados. Pero ¿cómo le dices a la gente que ellos mismos votaron por la no reelección parlamentaria y apostando para que entre gente nueva cada 5 años? Bueno, y hoy hay que recorrer ahí a José Faustino Sarmiento, ¿no? Sarmiento decía que el pueblo es el soberano, pero también hay que educar al soberano. Entonces yo creo que al pueblo también hay que educarlo, por supuesto que sí, ¿no? El pueblo se puede equivocar, el pueblo no es perfecto. Yo creo que en el caso de Castillo se han equivocado. En el caso de la reelección también se han equivocado. ¿Por qué? Para que no vuelvan al Parlamento el 10%, porque nunca volvía más del 10%. Para ese 10% has quitado esa posibilidad cuando es una asamblea. O sea, el Parlamento no depende de una persona, depende de la mayoría, de todos. Es una asamblea, no es un cargo único, que tú puedes sacarlo y ponerlo y solucionas el problema. No. El Parlamento sacas a uno y no soluciona nada, o pones a otro tampoco, porque eso uno no cambia la
la configuración ni las fuerzas dentro por el cambio de 1, 2 o 3 o 4. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Claro, la gente terminó eligiendo mal, terminó marcando el sí, sí, no, sí, el sí, sí, no, no, lo que mejor parecía... Inducidos por Vizcarra. Por Vizcarra, exactamente. Cuando a Vizcarra no le pareció el retorno a la bicameralidad en la condición que estaba, simplemente dijo no a la bicameralidad y voten a favor de la nueva elección parlamentaria. Esa misma gente, mucha de esa gente que votó por lo que decía Vizcarra, salió a defender a Vizcarra y quería que Vizcarra vuelva al poder. Sí. Hoy día están muertos de vergüenza. Pero es verdad, pues, o sea, yo creo que o también hoy día también están en estos momentos con la furia de que tengan un congreso que dicen que no les representa porque son gente nueva que nadie los conocía y recién están aprendiendo. Pero qué fácil. Esa es la situación, la ciudadanía. Ahí tenemos el gobierno, el congreso y la propia población. Pero qué fácil es votar y a los 3 meses decir, ese señor no me representa. Eso no se puede hacer, eso es una irresponsabilidad, ¿no? O sea, yo no he visto en las democracias sólidas y más antiguas que la nuestra, y más sólidas y más perfectas, aunque no hay un sistema político perfecto, pero en todo caso, lo más cerca a la perfección, nunca he visto gente que sale a la calle y decir, ese hombre que yo voté por él hace 3 meses no me representa. Yo no he escuchado nunca eso en ninguna sociedad parlamentaria o política europea o inclusive de América Latina. Alguna democracia medianamente sólida y responsable, pero doctor García, y ahora este proyecto de ley que ha presentado Perú Libre de la remoción del Congreso, de una parte del Congreso cada 2 años y medio. Ya se hizo. En el Perú eso funcionó durante 60 años y se cambió. Y después funcionó a medias, porque, por ejemplo, hay que recordar, Chirino Soto. Llegó al Parlamento en los años 60 porque murió Ciro Alegría. Y hubo unas elecciones para elegir a un representante que había fallecido. O sea, eso era una manera también de una renovación parcial. Y eso también se eliminó. Ahora, el que se muere estando en el cargo sube su accesitario. Todos esos fueron cambios que se fueron haciendo. Todo eso es parte de una experiencia política y ajustes que se han hecho en el tiempo. Pero la renovación por mitades o por tercios en el Perú han existido siempre como existe actualmente en Argentina. El Perú lo adoptó igual que Argentina el siglo XIX. El Perú lo dejó en la Constitución del año 30 y Argentina lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Y Estados Unidos lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues se creyó conveniente que no era bueno hacer eso porque al mitad de un gobierno se cambiaba el Congreso y el gobierno perdía sustento, perdía apoyo, el Perú perdía gobernabilidad. Eso ya se experimentó, se estudió, se debatió y se cambió. Quiero terminar la entrevista con una opinión política suya sobre el rol de Acción Popular en el contexto nacional, porque una vez, en el hipotético caso, que ojalá no ocurra, porque ahondaría más el problema, en el hipotético caso de la vacancia presidencial de Pedro Castillo, Dina Boluarte sería también inmediatamente vacada por la investigación que tiene de lavado de activos en Dinámicos del Centro. Es lo que se presume. Y quien podría asumir la presidencia sería María del Carmen Alba, también de Acción Popular. Una vez más, el accionpopulismo dentro de esta coyuntura y los acusan constantemente de golpistas. ¿Cuál es su lectura? Bueno, es que Acción Popular siempre ha inaugurado o terminado ciclos, ¿no? Belaúnde terminó un ciclo con el golpe de Estado que se le dio y lo reinauguró cuando volvió. Paniagua también acabó con el ciclo del fujimorismo, ¿no? Y Merino acabó con el ciclo del vizcarrismo, sin éxito, pero acabó finalmente con un ciclo. O sea, siempre Acción Popular ha estado presente en los momentos claves. Yo espero que eso no suceda, por supuesto que sí. Yo espero que no suceda. Yo espero que se ilumine el señor Castillo y se dé cuenta que tiene que dar un golpe al timón, voltear la dirección y hacer un gobierno de ancha base y dejar que los ministros trabajen solos, sin presiones de Perú Libre, y que puedan ejercer y hacer los ajustes que el Perú necesita, que por supuesto lo necesita, porque hemos visto que la pandemia nos ha desnudado como país y como Estado, como gobierno. Nos ha mostrado todos los defectos que ya algunos ya los conocíamos, pero ahora los hemos visto hemos visto las heridas abiertas, sin cicatriz, sin espaladrapo. Y eso hay que
modificarlo evidentemente y hay que hacerlo a partir de ahora. Ya, Muchas gracias por la entrevista. pero antes que se vaya, sé que estoy con el tiempo poco ajustado, pero ¿usted cree que realmente el presidente lo va a hacer? Una cosa que usted espera que lo haga, pero ¿usted cree que lo va a hacer de los 5 años? Yo ruego a Dios que así sea. Rogamos todos entonces. Así. Doctor García, muchas gracias.